Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a todos en una teleclínica más especial que están enmarcadas en el proyecto Salud Central en las Personas más allá de la pandemia. Es una actividad especial por el tema y además porque nos encontramos en un horario distinto. Eso está bueno porque vemos también a algunos compañeros que ya nos acompañan desde otros horarios y eso habla también de esto de encontrarnos, ¿no? Les voy a presentar al equipo coordinador. Están acá acompañándonos Facundo Taboada y Clara Anís, y en forma remota están Patricia Barot y Elizabeth Olavarría. También nos acompaña el profesor Fernando Tomasina, que es otro de los integrantes de la cátedra y del equipo que integra este proyecto, porque además de la cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria, participa Salud Ocupacional, Psicología Médica en la cátedra de Enfermedades Infecciosas. Bueno, el tema de hoy es a calzón quitado y vamos a hablar sobre el trabajo sexual, la precarización y vulneración de derechos. Así que bueno, bienvenidos y empezamos nomás. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Dale, Clarita. No, quería enmarcar un poquito la actividad. Como ustedes saben, estas instancias son orientadas a poblaciones que de alguna manera se hubieran visto un poco más vulneradas o especialmente vulneradas en esta situación de la pandemia. Estas actividades además están destinadas a los integrantes de los equipos de salud y nos pareció, entendimos que el trabajo sexual es una realidad y que los equipos de salud tenemos poco conocimiento. Creemos que tenemos conocimiento, creemos que sabemos, pero tenemos como la primera impresión de que sí manejamos el tema y que tenemos conocimiento. Y nosotros, desde el equipo de coordinación de esta actividad, entendimos que no es así. Y también pretendemos eso, acercarnos más a la situación. Por eso tenemos invitadas especiales para hoy que van a hablar desde su experiencia, desde su sentir, de la realidad que viven. Y tenemos algunos integrantes de los equipos de salud que también van a compartir con nosotros algunas de las experiencias que han vivido y que podemos ver ahí algunas de las estrategias utilizadas y algunos de los avances que han habido en atención a las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Así que bueno, no quiero perder de extenderme más porque justamente lo más rico es lo que van a compartir con nosotros las invitadas. Las invitadas y los invitados. Perfecto. Bueno, para comenzar, queríamos contar con la participación de Carla y de Verónica, que están juntas, conectadas desde el departamento de Salto. Carla Pereira, ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá, tranqui con frío. Bueno, no sé si quiere que empiece Verónica, que es una persona que tiene más para contar que yo, capaz. Bueno, primero, Verónica, te agradeceríamos que te presentes para que el resto de las compañeras y los compañeros te conozcan o sepan. Y después, Carla, cuando tú hables también, por favor. Hola, soy Verónica Araujo, tengo 60 años y bueno, trabajadora sexual siempre, toda la vida. Verónica, antes de compartir con el auditorio que está también presente Karina Núñez, a quien saludamos y le agradecemos el apoyo que tuvimos de ella y en realidad la selección de las invitadas fue sugerencia de ella, así que confiamos que sean muy representativas. Sí, no, y que además nos ha participado siempre que la hemos convocado, así que Karina, muchísimas gracias por estar nuevamente.
Bueno, Bueno, muchas gracias. Ahí te mandé. Muchas gracias a ustedes. Un gustazo. Perdonen el coso, pero acá estamos en la entrega de canasta a las compañeras. Así que bueno, gente, nada, agradecerles primero y principal todos los cuadros, compañeras. Todos los cuadros, aunque sea ponga, no ponga, después, Malena, el doctor Tomasina, que fue mi profesor de salud ocupacional. Sí. Y bueno, nosotros en estos momentos nos encontramos en un contexto en que si bien a todo el resto de los trabajadores la pandemia les ha afectado, a nosotros nos ha afectado aún más por el hecho de que nosotros dependemos del mercado laboral sumergido, principalmente regido por las redes de trata en este país y con el aval del Estado que no modifica la forma del poder que ellos tienen sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras ofertas de servicio. Nosotros hemos estado tratando de modificar la ley de trabajo sexual y una de las cosas que estamos intentando lograr es que nos saquen de la órbita del Ministerio de Salud Pública y que nos pasen a la órbita del Ministerio de Trabajo, porque si realmente somos trabajadoras sexuales es donde debemos de estar. Con eso sería el puntapié inicial para ver de qué otra forma, de qué otro tipo de derechos podemos conseguir, porque en realidad lo que hacen es invisibilizarnos y nos vulneran, porque nosotras no nos sentimos mujeres vulnerables, nos sentimos mujeres vulneradas. Exacto, bien. Gracias, Karina. Bueno, vamos a comenzar con Verónica Araujo, que se estaba presentando, y después seguimos dialogando entre todas y todos. Verónica. Sí. Bueno, queríamos contar con tu presencia, con tu participación. Como decía Clara al inicio, la idea es intentar tener de primera mano un poco del conocimiento de cuál es la realidad que les ha tocado vivir, digamos, en todas sus trayectorias, pero también alguna mención, si es que cabe, para estos últimos año y medio, dado a la epidemia y a las limitaciones que, como decía Karina, las han vulnerado aún más. Sí, totalmente, ¿eh? La verdad que sí. Se nos ve raro, pero el fundamental es que no hay trabajo y no hay nada para hacer. Pero hay que lucharla nomás. Verónica, quizás cuando hablábamos con Karina, consideramos que quienes participaban tuvieran alguna característica fuera como representativa de un grupo. Entonces, justamente nos decía que tú, que tienes 60 años, uno si no está muy cerca del tema, piensa que a los 60 años es posible que no. Te pido disculpas por lo que te estoy diciendo, porque es un prejuicio que podemos tener los equipos de salud, que alguien con 60 años no se dedica al trabajo sexual. Y sin embargo, es lo que tú planteaste. Entonces, capaz que nos podés hablar de esa situación, si no te incomoda y si te parece que podés profundizar un poquito en eso. Sí, obvio que no sé cómo explicarme, pero digo, la situación es brava, sí. Sobre la discriminación, más que todavía eso fue lo que nos deja muchas veces trabajar tranquila, ¿no? Porque con la edad que tengo siempre hay mujeres más jóvenes que yo, chicas trans mejores, y siempre me miran de arriba abajo, como quien dice. Se te hace difícil. Seguro. ¿Y han encontrado alguna forma de organizarse en estos meses? ¿Han buscado alguna salida, ya que la dependencia, digamos, del poder trabajar el día a día se vio un poco interrumpida por toda esta situación de la pandemia? Sí. Sí.
Gracias a Karina, Y gracias a Karina que recibimos una canasta, que nos donaron ropa. nos donaron ropa y eso, y bueno, se va vendiendo y nos vamos sosteniendo yo, Carlita y otras chicas. Bien. Bien, ¿y cómo está la situación ahora? ¿Están pudiendo trabajar o siguen? Salgo todos los fines de semana, salgo todos los fines de semana, pero no hay nada, nada, nada. Claro. Aparte a mi edad, ¿Eh? y aparte a mi edad digo que trato de siempre estar a full, pero la suerte que hay, que las feas, las lindas lo desean, pero digo, hay que ver que la calle está brava. Claro. Y tú, Carla, ¿querés contarnos algo de tu experiencia, de cómo han sido estos últimos meses y cómo han logrado adelante? Para mí fue terrible, ¿no? Ya de por ser chica trans, que al ser chica trans se me cierran muchas puertas, porque al tener estudios todos piensan que estudiando se te van a abrir un montón de puertas, vas a conseguir un buen trabajo, todo eso, pero nada que ver, ya de ser chica trans se me cerraron todas las puertas, me tuve que dedicar a ser trabajadora sexual, que no era algo que yo iba a elegir porque me maté estudiando y todo eso, ¿no? Pero no es algo feo tampoco, porque digo, lo hago y gracias a Dios tengo mi casa y mis cosas a mi trabajo, ¿no? Porque es un trabajo, porque vendría a ser que yo venda mi cuerpo y recibo un pago, así que digo, estoy orgullosa de lo que logré. Y en este momento de la pandemia, que a mí me fue para atrás totalmente porque hasta en las chacras no había trabajo, nada. Claro. Si buscas una puerta que se te abra, se te cierran, porque hasta eso, mire, te cuento, voy a una chacra, te miran de arriba abajo y te dicen, ay, se ponen a cuchillar, ay, no, un puto trabajando, no sé qué, no sé cuánto, falta el respeto y todo eso. Entonces, totalmente cerrado los caminos de todo. Si no fuera por el aval que tenemos de Karina, de la ayuda, que ella nos consigue canasta, nos consigue ropa, nosotros aquí hacemos venta de ropa, de lote de ropa, y ahí vamos pagando la luz, el agua, sacando para el gas, para todas esas cosas que son necesarias tener, ¿no? Y Carla, ¿han logrado acceder a algún beneficio, por ejemplo, a través del Estado, no sé, del Ministerio de Desarrollo Social o de la Intendencia de allá de Salto, o no, o esas puertas no están abiertas? Mira, nosotros hicimos cartas, cantidad para presentar, que tenemos una copia guardada y todo eso. Ahora los que nos respondieron fue MIDE, que nos da una canasta por mes por el tiempo de la pandemia. Desarrollo Social nos llamó una vuelta, que fue una vergüenza. O sea, una vergüenza lo tomamos nosotros como una tomada de pelo, porque yo qué sé, todos tenemos niños a cargo, si no son sobrinos son hijos, si no son hijos son nietos, y te llaman como para salir de ese señalamiento que nosotros le hacemos, como que no nos ayudan, y te llaman y te dan un aceite, un arroz, una harina, y con eso tenés que vivir todo el mes. ¿Y cómo vas a hacer para vivir todo el mes con esa cantidad de cosas que nos sirve? O sea, comes ese día y después los niños te piden al otro día, ¿no? Y sí, la intendencia y todo eso, Zoom, y eso que hemos presentado para pedir ayuda, todo totalmente cerrado, ¿no? Sin ninguna respuesta, nada. Bien, un poco también, como decía Karina, de la falta, digamos, a pesar de que legalmente está reconocido el trabajo sexual, la falta de derechos como trabajadoras que tienen, ¿no? Y eso forma parte claramente de una discriminación, ¿no? Totalmente, sí, obvio. Escuchando los comentarios que hacía Carla
y Verónica, y esto que complementaba Facundo, me gustaría que tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Tomasina y de la profesora Adriana Pisani, si ellos quisieran hacer alguna consideración, además como fueron evocados por Karina. Me gustaría que quizás puedan hacer algún aporte. El profesor Tomasina es el profesor de salud ocupacional que integra este proyecto y bueno, y la profesora Pisani también integra la cátedra. Ellos, es su campo de estudio, así que nos gustaría, están participando, nos gustaría que hicieran alguna consideración con eso que ustedes decían, ¿no? Que decía Karina, está legalizado, pero hay mucha vulneración y bueno, los escuchamos a ellos. Bueno, primero gracias por participarnos. Segundo, estábamos escuchando atentamente porque los testimonios de las trabajadoras y trabajadores son centrales para entender el sufrimiento, el desgaste que muchas veces genera el trabajo y sobre todo cuando las condiciones tienen las características típicas del trabajo precario, ¿no? Es decir, en gran medida trabajo que no está asegurado por prestaciones de la seguridad social, controles, si bien existe como tal, lo decía claramente Karina, cuando decía el trabajo, existe el trabajo como tal, se reconoce a la trabajadora sexual, bueno, hay múltiples factores, jurídicos, sociales, culturales, económicos, que están determinando unas condiciones de trabajo que son predominantemente de alto desgaste en todos los aspectos, físico y psíquico, y por supuesto social, de la trabajadora o el trabajador sexual. Eso es lo primero a plantear, es decir, estamos frente a una situación de trabajo precario y precarizado por estas condiciones. Y el otro aspecto es, a pesar de esas condiciones tan precarias, y estaba en el discurso de varios participantes, en el trabajo también se identifican aspectos que hacen a la dignidad de la persona y a la posibilidad de llevar adelante una vida en sociedad con todas estas barreras, pero una vida en sociedad, es decir, tomando aquello que algunos autores dicen que en el trabajo, por más precario y penoso que sea, siempre podemos encontrar un polo positivo, a pesar de que predomine el polo negativo y que el perfil de salud o enfermedad sea principalmente un perfil de desgaste por la ocupación, por la tarea, por todas estas condiciones, pero a pesar de eso se encuentra y se visualiza, y lo decía, creo que el compañero, ahora no recuerdo el nombre, pero lo mencionaba, cómo a pesar de eso es una tarea, es un trabajo que ellos entienden que brindan un servicio a la sociedad en su conjunto, y que ese servicio, que es legal, digamos, ese servicio genera algunos beneficios, le permite acceder a determinados bienes y servicios, y les permite sentirse, digamos, parte socialmente, en la medida que son también generadores de servicios y de bienes. Entonces, ahí hay un aspecto que me parece que reafirma un poco el concepto de un epidemiólogo, Jaime Brey, ecuatoriano, que habla de los procesos saludables y los procesos destructivos que aunque predomine uno de ellos, a pesar de eso, creo que predomina el proceso destructivo en la medida que no se logra algunos de los aspectos que decía Karina, de la importancia de lograr una mayor articulación con organismos del Estado en el control, digamos, en el tema, y en particular el Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo, en la medida que muchas veces tienen dificultades para la agremiación
y eso es un tema central en salud laboral. El sindicato, los gremios permiten, acogen de alguna manera las posibilidades de colectivamente solicitar, plantear a las distintas autoridades mejoras en las condiciones de trabajo. Pero a pesar de todos esos aspectos, en este trabajo precario y precarizado, digamos, hay ese aspecto positivo. Y esto ya da una línea de donde, por lo menos desde el área de la salud de los trabajadores, nosotros insistimos, que hay que controlar, minimizar los riesgos, el polo negativo de aquellos procesos destructivos y potenciar aquellos que hacen al polo positivo, digamos, del trabajo, que en este caso tiene algunas de esas ribetes que mencionábamos de servicio en lo social y que permite acceder a determinados beneficios. No sé, por ahí la primera reflexión, pero la verdad que hoy venía con el ánimo de escuchar, porque la verdad es que en estos temas y los que tienen el conocimiento y el saber es las propias personas que trabajan, viven y de alguna manera sufren situaciones muy variadas que hacen a su construcción como identidad, como personas, como colectivo. Por ahí mis primeras reflexiones. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a seguir y después en todo caso continuamos con el diálogo. Adriana, ahora después te convocamos de nuevo. Vamos a estar con el aire que estaba conectada, la estábamos viendo, ahora no la encuentro. Está ahí, el aire Neres, ahí, bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes, Elaine. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por participar y por estar en estos minutos con nosotros. Sí, para los que están conectados, que la invitación al aire también nos la sugirió Karina, y con esto de mostrar diversidades de realidades, el AINE, ella les va a contar, pero tiene además la característica de ser migrante. Ella vive en Rivera, pero es de nacionalidad brasilera. Entonces, ella va a comentar desde esa perspectiva cómo vive el trabajo sexual y qué otras cosas se suman a su realidad. Adelante, Laine, gracias. Bueno, acá en Rivera, bueno, los boliches están cerrados, trabajan medio escondidos, pero está. La mayoría de las mujeres no están trabajando, o sea, algunas de repente tienen sus clientes, pero algunas trabajan en bares, están trabajando en bares, y la situación está bastante crítica, porque no hay trabajo, no. Entonces es bastante crítico. Y acá la pandemia batió bastante fuerte, acá en la frontera, por el tema del COVID, y bueno, estamos recibiendo ayuda del colectivo Otras, también estamos recibiendo ayuda del MIDES, que nos da una canasta, y estamos recibiendo ayuda de un grupo de economía solidaria feminista que nos ha apoyado bastante, que es de Verónica Love, y bueno, está bastante crítica la cosa. Aparte, las compañeras brasileras, acá, la mayoría, las que no tienen cédula uruguaya,
de los beneficios que dan acá del lado uruguayo, no, no reciben mucho apoyo, a no ser del colectivo Otras, que antes estaban recibiendo y después se cortó por el tema del plan de emergencia que daban del lado brasilero, que igual algunas compañeras no estaban recibiendo, pero se cortó igual. Y Elaine, una pregunta. Digamos, en condiciones distintas a la de la pandemia, ¿cómo es el trabajo en la frontera? ¿Siempre se realiza de los dos lados? ¿Tus compañeras que viven del lado brasileño también vienen y van de los dos lados? ¿Cómo? Sí, las compañeras que viven del lado brasilero trabajan de este lado también. Algunas trabajan de este lado y algunas que trabajan acá también, ahora como está todo cerrado, algunas buscan trabajo del lado brasilero. ¿Y ahora cómo es la circulación a través de la frontera? ¿La pueden hacer sin problema? Sí. Ahora sí, porque ya salimos de la zona negra, de la zona roja, pero igual no, como dice que hay un caso que todavía lo están estudiando de la cepa, de la variante Delta, que parece que hay un caso del lado brasilero, entonces lo están estudiando a ver si realmente es la cepa o no. Claro. Entonces Y Elaine, perdón que te interrumpí. Te quería preguntar, si ustedes pudieron acceder a la vacunación para el virus, ¿tuvieron algún tipo de priorización, como tuvieron, viste que hubo grupos como por ejemplo docentes, maestros, trabajadores de la salud? ¿Ustedes tuvieron algún tipo de priorización o se inscribieron o se anotaron como población general y tuvieron que esperar? Sí, no, yo por lo menos yo me anoté normal, como yo tengo la cédula uruguaya, me anoté acá. Igual Claro. dice que estaban vacunando, los brasileros igual estaban vacunando sin problema. Pero Bien. seguro tenían que tener la cédula, ¿no? Pero no fue un caso de priorización. Yo me vacuné, ya me di las 2 dosis, gracias a Dios. Sí. Cuando salió el tema de la edad de los 18 para arriba, yo me vacuné, mi gurí también, que tiene 18 años, también se vacunó, ya nos dimos las 2 dosis, pero está difícil, ¿no? Porque la gente como que no sé, hay muchos casos de que no, tanto uruguayos como brasileños, que no se quieren vacunar, tienen miedo, tienen mucho miedo, dan la primera dosis y después no se dan la segunda. ¿Decís en general o compañeras conocidas o trabajadoras sexuales de ahí de la zona? No, acá hay compañeras que, bueno, acá en el colectivo, nosotros le pedimos que traten de vacunarse, ¿no? Claro. Hicimos campaña de vacunación para que se vacunaran, porque es para la salud. Yo pienso que la vacuna tendría que ser obligatorio. Bien. Perfecto. Pero seguro, Bueno, hay compañeras que tienen miedo de vacunarse. claro. Hay compañeras que no quieren vacunarse, pero... Claro. ¿Y les ha pasado que los clientes les exijan, les pregunten si están vacunadas? Sí, preguntan si estamos vacunadas. Claro.
Por un lado la exigencia que es como de seguridad, y por otro lado no fue una población priorizada cuando es de alto riesgo. Exacto, de alta Por eso exposición. preguntábamos en eso. Sí, sí. Creo que va un poco también en la misma línea de lo que veníamos conversando, del no reconocimiento. Al no haber un reconocimiento, entonces difícilmente puede haber una priorización o un enfoque adecuado a esa situación y a esa realidad. Bueno, y Elaine... Igual muchas compañeras que trabajan del lado brasilero, así que ahora están trabajando del lado brasilero, viste que no tienen mucho, y trabajan con todos los protocolos, pero no tenés como saber si el cliente está vacunado o no está vacunado. Sí, claro. Sí, saber a qué te estás exponiendo no tenés manera. Seguro. Exacto. Bueno, ¿nos querías comentar algo más, Elaine, de estos últimos meses que te hubieras quedado con ganas de comentarnos? Igual después podemos retomar tu participación si querés y si te parece. Bueno, no, por ahora creo que no me surgió nada. Bien, muchísimas gracias por estar y gracias a ustedes. Con nosotros. Dale, perfecto. Bueno, dale, Clarita. Ahora vamos a compartir la presentación y su participación acá de la doctora Virginia Spalter. Virginia Spalter también fue sugerida por Karina. Karina la vamos a integrar al equipo de coordinación, sí, seguro. Y al departamento. Sí, nos enseña muchísimo. Bueno, Karina nos sugirió que invitáramos a Virginia Spalter. Nosotros no la conocemos personalmente, pero bueno, ella les va a contar. Karina fue médica de familia, a nosotros nos llamó la atención porque no la conocíamos. Me comuniqué con ella y ella me contó de su experiencia como médica, de referencia de una población en el interior del país, y los cambios que había implementado y las cosas que tuvo en cuenta a la hora de la atención a las trabajadoras sexuales. Y sí, no es médica de familia, pero tiene varios créditos adelantados, porque nos pareció sumamente oportuno las cosas que ella implementó, y nos parecieron también dignas de compartir. Así que, bueno, después nos contó que había estudiado en la ELAM y que tenía un perfil de medicina familiar, y ahí entendimos un poco más. Así que le queremos agradecer a Virginia que bueno, entre todo el trabajo que tenemos en todos lados, hizo este tiempo para poder compartir su experiencia y aportar a esta actividad. Muchísimas gracias, Virginia, y adelante. Bueno, les cuento un poquito. Yo empecé con en realidad la policlínica, bueno, se empezó a implementar a partir de, fue en marzo, abril del 2013 más o menos, que a mí yo trabajaba en policlínicas de campaña en San Javier, y me ofrecieron a empezar a realizar la policlínica de asistencia a trabajadoras sexuales. Y bueno, el tema fue que inicialmente esta policlínica estaba ubicada en el hospital, en un horario que la mayoría de las usuarias se les hacía difícil para ir a controlarse, porque ellas trabajaban toda la noche, la cita que tenían era a las 7 de la mañana, generalmente siempre era un profesional diferente, porque eran médicos de ginecólogos, y bueno, cada uno le tocaba justo ese día hacer la policlínica de profilaxis, y bueno, iba y la hacía. Entonces, bueno, hubo todo un proyecto de ubicar la policlínica en un lugar más accesible, en otro horario, que ellas pudieran concurrir con un médico que, bueno, las fuera conociendo. Entonces ahí me ofrecieron a mí empezar a cubrir esa policlínica. Y ahí se ubicó la policlínica que funcionaba inicialmente en el hospital, pasó a funcionar en el centro de salud.
Comenzamos haciéndola los martes en un horario en la tarde, porque ellas, el boliche acá que trabaja, que abarcaba la mayor cantidad de población, tenían libre los lunes, entonces los martes podían ir a asistir a la consulta. Entonces por ahí se planteó primero hacerla los martes. Bueno, después, por situaciones del centro mismo, que se achicó el horario, que empezó a funcionar solo en la mañana, ajustamos ahí, pasamos para los miércoles, haciéndola en un horario accesible también a eso de las 11 de la mañana. Bueno, ahí, esto comenzó a funcionar en marzo-abril, más o menos del año, en marzo-abril del 2013. Bueno, la policlínica ahora se ubicó a funcionar a las 11 de la mañana, y se atienden más o menos alrededor de 10, 12 personas, con variaciones, porque a veces pasa de que concurren, a veces son menos las que van, y bueno, a partir de ahí se fijó un día fijo para que pudieran concurrir. En realidad ahora, en la época de pandemia, nosotros seguimos trabajando, porque no hubo una discontinuidad en el servicio. Creo que fueron 2 semanas únicamente que, bueno, a los médicos de acá de Medicina General nos ubicaron un apoyo en el teléfono, pero después se retomó policlínicas y se siguió con la atención. Bueno, los servicios que se brindan ahí en la policlínica son, se realizan los test rápidos, tanto de VDRL como VIH, y bueno, lo que es exudados se derivan al hospital, que en este momento, con la disminución de la atención, no se estaban haciendo. Entonces lo que estábamos apelando, bueno, es a la clínica, al examen físico, a lo que se identificaba en la revisación, y bueno, pero eso está realmente ahora, en este periodo estuvo resentido. Bueno, después la población que estaba asistiendo, inicialmente, bueno, eran trabajadoras sexuales. Después de a poquito empezaron a concurrir usuarias trans, y bueno, usuarios que tienen sexo con hombres, hombres con hombres también. Entonces como que se fue ampliando, y aparte de eso, la población, hubo oportunidades de que del servicio de acá del hospital de la emergencia surgía algún resultado patológico, y lo derivaban también a la policlínica. Entonces, si bien era una policlínica de atención a trabajadores sexuales, como que no es solo eso, como que se ha ampliado, y va otro rango de población también a veces, ¿tá? Bueno, los servicios que se brindan son, bueno, lo otro que tenemos en cuenta también para controlar un poco la población es tratar de ver que tengan las vacunas al día, que se hagan los controles, que tengan PAPs, coordinar ahí mismo en el centro de salud, si hay número, tratar de hacer hincapié en que se agenden, que se lo hagan, y bueno, también la idea de esta policlínica en realidad surgió como controles a las trabajadoras por su trabajo, pero la idea y a lo que apunta es hacer una atención integral de la paciente, no solo que sea solo por eso, digamos, si consultan porque empezaron con cuadros de cefalea y tienen la presión alta, ya se les medica y se hace un seguimiento de ese paciente. Bien. Porque, digo, no es solo la parte, por lo menos el enfoque que yo hago no es solo de solo el control sexual. La idea es atender al usuario con todo lo que surja. ¿Está? Bueno, Sí, claro. ¿ah? Buenísimo. Y bueno, y en caso de que identifiquemos también, porque ¿qué pasa? Es una población que está, es vulnerable y está sujeta a situaciones que a veces el tema de los consumos están presentes. Entonces también nos ha pasado de identificar situaciones de consumo
que si bien inicialmente la primera consulta no surge, pero a medida que van concurriendo a la policlínica y vas teniendo un vínculo con el paciente, surge. Entonces ahí poder hablarlo, trabajarlo y derivar, tratar de hacer una derivación oportuna que el paciente identifique la situación y trabajar sobre eso para disminuir riesgo, ¿no? Porque también el tema de los consumos, mismo en el cuidado de ellos mismos, en el trabajo, es todo un combo, ¿no? Y bueno, hacer la derivación y la atención. No sé si alguna pregunta. No, te quería preguntar una cosa. Primero, ¿tú querías compartir alguna presentación para que nosotros pasemos o no? ¿O que la estabas usando? En realidad hice una, pero no soy muy hábil en la parte técnica, entonces no, por eso no soy muy habilidosa en eso. No hay problema. No, yo para darte la posibilidad, si querías, que lo podíamos hacer. Bueno, a mí, no sé, me parece interesantísima la experiencia. Creo que en general a algunos médicos de familia que nos ha tocado en algunos momentos trabajar más cerca de algunas, generalmente de las trabajadoras sexuales, porque el acceso a los servicios y a la atención, sé que hay experiencias, y por suerte hoy está un compañero y amigo conectado que tiene la experiencia, pero está claro que hacer la reducción de la atención a las trabajadoras sexuales, a las infecciones de transmisión sexual, como se ha hecho históricamente en este país, es de un reduccionismo y de una mirada tan obtusa que yo creo que hasta desconoce los problemas más importantes que luego hemos logrado detectar y trabajar con muchas de las usuarias que hemos tenido, ¿no? Y es un poco la experiencia que vos estabas contando, me parece, Virginia. Sí, son muchas anécdotas y cosas que van surgiendo en el día a día y en el trato con el paciente, porque desde situaciones de ese tipo hasta situaciones a nivel emocional por vínculos nocivos con sus parejas, porque tienen sus parejas y se generan a veces situaciones de violencia que ellas a veces no visualizan, es mucha cosa, y que todo eso las afecta, ¿no? Como todo ser humano. Entonces, bueno, tratar desde el lugar que estoy, tratar de brindar el mejor servicio posible dentro de los recursos que uno tiene. Porque, bueno, hay cosas que a nivel capaz me ha pasado, por ejemplo, en la policlínica, que llegan usuarias con el deseo de hormonización y en realidad acá en el medio local yo no tengo a quién derivárselas para que empiecen a hacer un tratamiento de hormonización. Entonces, bueno, tratar de hacer el nexo con Montevideo, con a ver a dónde lo puedo derivar, dónde puede asistir, dónde puede tener otra persona que lo escuche y que lo oriente para todo eso, ¿no? Entonces es muy diverso, muy amplio y se ven muchas realidades. Sí, bueno, si para algo más sirven estas instancias que me parece que son muy enriquecedoras, creo que también es para generar algunas redes que sean que se puedan tejer en beneficio de la atención a la salud de todas las usuarias y usuarios que vayamos a atender. Así que ahora, por ejemplo, vamos a quedar en contacto. Y desde el servicio donde estamos trabajando, en el Samboa, que tenemos una experiencia acumulada muy importante sobre la atención a personas trans, después ya vamos a quedar en contacto permanente contigo para después intentar resolver las situaciones que vayan surgiendo. ¿Vos ibas a decir algo? Sí, yo quiero destacar, muchísimas gracias, Virginia, porque es tan claro lo que planteas y parece, uno te escucha y parece que no puede ser de otra manera, y sin embargo es siempre de otra manera. Entonces, es tan claro, y no se precisa grandes recursos, se requiere empatía y decisión a hacerlo. Vos viste que a las 7 de la mañana alguien que termina de trabajar a las 5 no puede ir, y cambiaste eso, que eso es una cosa, es la accesibilidad, o sea, hay que tener
en la cabeza eso de que doy el mejor servicio, pero que puedan venir, porque si tengo el mejor servicio y no viene nadie, no sirve de nada. Claro. Entonces, pero además lo de la integralidad, eso, vos, no tenés otra formación, la formación que tenés es la de médica y lo que tenés especialmente es mucho sentido común. Entonces, en muchos lugares están como centrados en alguna especialidad, el control a los trabajadores sexuales, y creo que bueno, quienes estén desde esos lugares, hoy en la mañana se comunicaba conmigo una estudiante que fue estudiante de grado y que ahora es dermatóloga y está en el Maciel, que no podía participar, pero también me comentaba que ella es dermatóloga pero bueno, antes fue médica, y todas las situaciones con la gran diversidad que se le presentan, que tiene que dar respuesta. Claro. Entonces, yo creo que en realidad las trabajadoras sexuales se tienen que atender con su médico de referencia, su médica de referencia, igual que todo el mundo. Por supuesto. Y bueno, te felicito porque fuiste transitando por el camino más adecuado, porque realmente es muy buena la experiencia que comentás. Adriana Pisani. Sí, Adriana, que tiene la mano levantada. Perdón, antes, Adriana, un segundito. A todas y a todos las que están participando, tenemos el chat para que nos manden comentarios, preguntas, sugerencias o lo que quieran, y tienen el mecanismo de levantar la mano para que nosotros podamos organizar un poco, digamos, para que quede un poco más ordenada la discusión. Ahora sí, Adriana. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, no podía conectarme, no pude escuchar a Karina, que sé que siempre tiene algo para aportarnos desde su visión como trabajadora, de su experiencia laboral, a nosotros acercarnos desde la visión, cómo trabajamos como médicos del trabajo, médicos generales en esta situación. El relato de la compañera ahora de Virginia, de la colega, bueno, hizo recordar algún trabajo que me gustaría destacar y algunas cosas más cortito. En primer lugar, que dada la experiencia que tuvimos en algún departamento, específicamente cuando estuvimos en Canelones, tuvimos un trabajo arduo durante 3-4 años de seguimiento de diferentes lugares de trabajo, de trabajadoras y trabajadores sexuales, también de población trans, trabajando en, digamos, en situación de resguardo en una whiskería, ¿no? O en un prostíbulo, y con los compañeros de Salvador Allende, específicamente Santiago, armamos una policlínica tal cual, con las mismas características que dijo Virginia recién. Una policlínica, primero que nada, dadas las condiciones de riesgo y de lo psicosocial, la estigmatización, y siempre esto de atender a los trabajadores sexuales en una policlínica aparte, como si sentarse al lado de otro paciente pudiera contaminar al paciente que está al lado. En realidad, nosotros armamos una policlínica que Santiago la fuimos trabajando, en donde sabíamos que había en la mañana y en la tarde, considerando los horarios de trabajo diferentes que tenían las trabajadoras. La policlínica se ubicó en un lugar que tuvieran acceso en locomoción, dado la ruralidad que también existe, que acaba de contar recién Virginia, trabajo sexual, ruralidad, y discriminación, un montón de situaciones que se nos dieron. Y bueno, empezamos el trabajo, es decir, controlar a las trabajadoras sexuales en un ámbito, según el riesgo al cual se expone en el trabajo, y según el riesgo eran múltiples situaciones. Pero si hay algo que me gustaría destacar, es que uno de los grandes riesgos psicosociales de las trabajadoras, que es la estigmatización, la precariedad, la no gremiación, la dificultad de agremiación. Yo pregunto, antes de seguir, ¿tienen grupo dentro del Ministerio de Trabajo? Para Karina, las compañeras que están... ¿tienen un grupo, un número de grupo, las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales? Karina responde por el chat que no. Bien, a ver. No tenemos, esa es una de las cosas que le estamos pidiendo que nos cambien, que nos generen una carátula propia dentro del BPS. Exacto. Porque inclusive ni siquiera tenemos CIMAT propio, tenemos solamente CIMAT industrial.
Entonces, si nos prenden fuego, si nos chocan contra algo, ahí el seguro sí nos cubre. Bien. Bueno, eso que ya demuestra el sistema como tal no acepta un grupo de trabajadores como un grupo, como la salud es el grupo 15, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces digo, tenemos toda una concepción que de construir y volver a construir. Entonces, obviamente que como todo trabajador, como toda situación laboral va a depender del contexto en el que se da, ¿no es verdad? En el lugar específico, en el lugar más que regional y en lo global. Creo que es un gran grupo de riesgo que no se está valorando, siempre ha sido discriminado históricamente y nos cuesta hablar de esto. A los médicos nos cuesta tener la visión cuando va a consulta y fundamentalmente con la población trans. En esa policlínica también se hizo hormonización, por eso se trató de ver la integralidad del trabajador y trabajadora sexual, todo lo que planteaba Virginia. O sea que lastimosamente tenemos experiencias dispersas que deberíamos de empezar a juntar, a contar y a ver qué falló y qué no falló para poder seguir construyendo. Es un grupo vulnerable y creamos que no solo va a depender obviamente de nuestra organización médica y pensar como médicos cómo vamos a hacer la atención, y en salud laboral, medicina laboral, puede pensar, bueno, cómo vamos a encarar este grupo de trabajadores y trabajadoras, sino que necesitamos también pienso, como se está compartiendo acá, desde trabajadores, del grupo de trabajadores. La dificultad de poder tener una mesa de trabajo, una mesa de discusión, de evaluación de los riesgos es brutal. Y la no asistencia a gran riesgo psicosocial, las adicciones, que recién nombró Virginia, que van de la mano del trabajo por la necesidad es dificilísimo, es un grupo de trabajadores y trabajadoras muy complejo. Quería comentar esto porque, bueno, me quedaron muchas cosas en el camino que no quería hablar y al final fui trayendo de esta situación. El espacio de vida y espacio de trabajo muchas veces acá se confunde, hay nuevas formas de ejercer el trabajo sexual que no es necesariamente en la calle o en la casa. Hay formas de ejercerlo en casa a través de internet, donde tenemos a nuestra familia. Hay complejidades, y esto debemos decirlo porque es una realidad, el ser mujer, trabajar en esta condición y volver a su casa, como nos contaban, el entrar sus hijos a la escuela, trabajar fuera también del lugar de trabajo para que no sufrieran la discriminación sus hijos en la escuela, en el liceo. Bueno, hay muchísimos temas que tienen que ver con este grupo de trabajadores que, bueno, deberíamos de... Algún momento siempre hay un principio. Algunos principios no concretados hubieron. Creo que tal vez debamos seguir trabajando el tema. Muchas gracias por la oportunidad de plantear esto y, como siempre, abierta a escuchar a los trabajadores para ampliar el conocimiento académico. Nada más. Muchas gracias, Adriana. Karina hoy nos había escrito que me imagino en referencia al trabajo de Virginia en Fraiventos, que no sé si lo mencionamos o alguien se lo perdió, pero es allá. Que no solo eso, sino que logró pasar de 8 trabajadoras asistidas a la antigua policlínica a más de 15 que concurren asiduamente. Es un poco en la línea de lo que decía Clarita. Me parece que el acceso, la accesibilidad, como está definida, no solamente es en acceso físico y de horarios, que es eso claramente, sino también en la atención que las personas sienten que se les brinda, ¿no? Ese es uno de los accesos más complejos, pero más importantes, porque cuando una persona concurre a un servicio donde es atendida de forma humana, empática, integral, y no solamente para pincharle los dedos, para hacerle los test rápidos, me parece que ahí encuentra un espacio de acceso cultural, emocional, humano, que le permite continuar yendo y replicar esa experiencia y que otras compañeras puedan también acudir a ese servicio. Lo otro que nos decía Karina por el chat es que nosotras, cuando logramos esa policlínica, que supongo que se refería a la policlínica, una policlínica integral de atención para trabajadoras sexuales, el 19 de marzo de 2015 le pusimos PAITRAS, que asumo que es Policlínica de Atención Integral para las Trabajadoras Sexuales.
Nos queda poco tiempo, media horita. Queríamos contar ahora con la palabra de nuestro compañero y amigo, el doctor Daniel Márquez, que algunos de ustedes probablemente ya lo conoce, que es referente a nivel nacional y también más allá en cuanto a la atención de poblaciones vulneradas. Me gustó eso que reafirmó Karina de que las trabajadoras sexuales forman un colectivo vulnerado, no vulnerable, sino vulnerado y históricamente vulnerado. Daniel. Bueno, un gusto, agradecerles, un placer estar acá en esta instancia con tantas amigas y amigos. Así que yo me voy a regir a la consigna del afiche, que es hablar a calzón quitado, porque me parece que corresponde, así me invitaron. Así que voy a arrancar un poco con lo que tiraba Karina y que decías vos, Facu, en esto de la diferencia entre vulnerable y vulnerada. El poder de la palabra para mí es sumamente importante. Entonces también hay servicios que ya se referencian con el nombre vulnerable y me gustaría ejemplificar a qué me refiero. Cuando hablamos de vulnerable, pareciera que la condición la trae la propia persona, que viene de por sí con la propia persona y que la persona es vulnerable y no le ponemos el énfasis a quién lo hace. Cuando decimos poblaciones vulneradas, que es un poco a lo que me dedico, ya ahí hay una acción y ya para mí es un hecho militante el decir vulnerada, porque estamos hablando de que alguien ejerce ese daño. Y particularmente como trabajo en la salud, trabajo como médico de familia, ahora en Canelones al Este, en una policlínica dependiente de la RAP Región Este, y soy docente asociado de la UDA Canelones al Este. Les quiero hablar específicamente desde donde yo siento o he sentido en conjunto con mis usuarias y los usuarios también, porque me ha tocado algún trabajador sexual masculino, que nosotros, desde el sistema de salud, vulneramos a las trabajadoras y trabajadores sexuales. Me parece que por ahí en cuestionar nuestra práctica puede estar también el aprendizaje. Primero que hasta hace muy poco a mí me tocó recorrer de otro cargo que tenía algunos lugares del país en otra función y todavía hoy existen policlínicas con el nombre higiene sexual para trabajadoras sexuales. Ya ahí hay un simbolismo muy fuerte de que se llame higiene sexual. Con una agenda específica para trabajadoras sexuales en hospitales, en un lugar aparte, que generalmente es al fondo, que se entra por otro lugar, etcétera. Y les parecería que este ejemplo que estoy dando estaría hablando de años atrás, pero estoy hablando de hace nomás 2 años atrás. Una experiencia que me llamó mucho la atención es que también algunos de estos lugares, particularmente se me ocurre en un departamento, funcionan en una iglesia. Entonces, también ahí ver desde los servicios de salud cómo vulneramos, con el nombre, con el tipo de atención y con una atención hospitalaria que, bueno, podemos cuestionarla, pero yo entiendo que la atención tiene que ser en el lugar donde viven, se desarrollan las personas, sin tener que trasladarse a diferentes lugares. Me noté algunas cositas también para comentarles del trabajo conjunto, ustedes lo mencionaban, nuestra formación de pregrado sobre todo tiene muy poca formación específicamente en el abordaje a poblaciones vulneradas, pero particularmente en el abordaje a trabajadoras y trabajadores sexuales. Entonces quiero recordar en esto del diálogo entre la academia, la gestión y las trabajadoras organizadas, nosotros creamos una pauta, fundamentalmente creo que acá el aporte mayor la hicieron las trabajadoras sexuales del colectivo Otras, que fue una pauta, que es la pauta del Ministerio de Salud Pública para la atención integral a personas que ejercen el trabajo sexual, que está disponible. Y quiero comentarles una anécdota respecto a eso. Algunas personas nos conocemos de allí. Fuimos a una mesa redonda, muchos con libritos, etcétera, etcétera, y nos descolocó escuchar, particularmente estaba Karina ahí, las problemáticas que se viven en el día a día. Y ahí nos desacomodó toda la idea que teníamos de guía, porque nosotros decíamos como una idea
súper, desde mi punto de vista, estructurada, y claramente ahí hicimos el ejercicio de que los problemas que creíamos que eran problemas de salud de las personas resultaban que no estaban ni ahí en las prioridades de las trabajadoras. Y bueno, en ese diálogo aprendí muchísimo, y también en dos atributos que creo que entiendo que tenemos quienes trabajamos en territorio, que es la continuidad de la atención y la integralidad de la atención. Y acá viene otro punto en el que creo que el sistema de salud vulnera mucho a las trabajadoras sexuales, es que cada vez que van a esos servicios, o a muchos de los servicios, pareciera que a la trabajadora sexual solamente le vemos la vulva. Y con la máxima integralidad que se le puede dar en ese contexto, muchos colegas, capaz que por la formación, o capaz que por un instrumento que voy a mostrarle ahora, para mí muy carente, el cuello del útero. Entonces es los test rápido, la vulva y el cuello del útero. Y por ahí algo que aporta poco para que eso cambie es este instrumento, que es el carné de la trabajadora sexual. Lo conocerán varios porque están casi todos los servicios de ACE, en algunos ni está. Pero si lo analizamos, el instrumento, a ver si lo ven por ahí todos y todas, cuando lo abrimos y empezamos a ver su contenido, la primera leyenda que dice en grande es: este documento no acredita que la persona esté libre de enfermedades de transmisión sexual. La primera leyenda que aparece en grande cuando uno abre el carnet. Ahí hay un simbolismo súper fuerte. Y después, lo próximo que tiene es marcar si tiene VIH o otras enfermedades de transmisión sexual, la fecha y el sello. Y ahí termina el carnet en cada una de las visitas de las trabajadoras sexuales. El carnet se reduce a que vos actualices, o sea, vos, no, yo, nosotros y nosotras, actualicemos esa mínima información de forma además mensual, ¿no? Exacto. Lo cual implica, bueno, ni que hablar, que pareciera que pone a la trabajadora sexual en un lugar en el que tiene que estar libre de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, cuando ellas se exponen muchas veces a situaciones de clientes, hablaban de COVID, pero también puede ser de VIH, sífilis, etcétera, y ellas no le piden ningún carné a ninguna persona, ¿sí? Esto me parece que es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Todas las vulnerabilidades que le generamos a las personas en las consultas, en la atención médica. Voy a poner... se me cayó el celular. Voy a poner algún ejemplo más. Cosas que aparecen como invisibles. Bueno, la anécdota venía esto, que una de las cosas que aprendí de las compañeras en este trabajo conjunto es que, por ejemplo, implementaban algo que era cuando se utilizaban los preservativos y se ejercía el trabajo sexual, poner los preservativos luego en una botella y cerrarla para no afectar a otros trabajadores, por ejemplo, los recicladores, o que los preservativos quedaran en la vía pública. Eso también lo aprendí con las compañeras que venían en la consulta, particularmente de intercambio con muchas de ellas en la consulta. Y lo otro, entender que en la consulta estamos muchísimo para aprender también. Particularmente me toca trabajar con muchas usuarias que son trabajadoras sexuales trans, con identidades trans. Y aquí creo que no hay mucho información sobre eso, pero es algo que me ha generado problemas y los planteo al resto del equipo y a las compañeras, que es la conjunción, y me pasa mucho con los trabajadores sexuales varones, que también están invisibilizados en cuanto a, bueno, a la hora de buscar a alguien que viniera hoy acá a este intercambio, también fue difícil, etcétera, que es la conjunción de el consumo problemático de sustancias, pero particularmente al uso de sildenafil, el Viagra. Eso genera muchas dificultades que creo que los equipos de salud tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar los problemas de salud. En las trabajadoras sexuales trans se les suma el inconveniente que muchas veces coexiste con la hormonización. Y hay una falsa idea que la hormonización con la conjunción de sildenafil puede cambiar, por ejemplo, la erección en el caso de
que estas trabajadoras sexuales tengan un rol insertivas. A mí me gusta cambiar un poco la nomenclatura y no hablar de activas y pasivas o activos y pasivos, claramente por la simbología que tiene, y pareciera que las personas en las relaciones sexuales cuando son pasivas no participan, y cuando son activas participan más que su compañera o compañero sexual. Entonces, si hablamos específicamente, que también uno podría reflexionar que es reduccionista, en quien ejerce el rol insertivo en ese vínculo sexual, y tiene que usar sildenafil cuando hay hormonización y hay otro consumo de otras sustancias, otro consumo problemático de otras sustancias, hay mucha dificultad y hay algo que debemos problematizar. Y muchas veces en la consulta eso está invisibilizado. No quiero monopolizar la palabra, pero quiero comentarles que otras cosas que aprendí en cuanto a las condiciones de trabajo, las compañeras y los compañeros que trabajan en salud ocupacional lo tienen claro, y ni que hablar que las compañeras que ejercen el trabajo sexual también, pero la gran consulta de dificultades en el sistema osteoarticular por estar sometidas muchas veces a colchones inexistentes, muchas horas en ese lugar de trabajo, muchas horas a la intemperie, paradas, etc. Entonces, este abanico de problemas de salud, que para nosotros y nosotras que trabajamos en los servicios de salud está invisibilizado, creo que un buen ejercicio sería visibilizarlos. Quería específicamente hablar del consumo de sildenafil y la hormonización, y específicamente del abordaje al carné de salud, que creo que no hay ejemplo más simbólico que un instrumento que tengamos en el consultorio focalice en la vulva y en las enfermedades de transmisión sexual, cuando sabemos que es focalizar y reducir mucho a la persona cuando hay muchos aspectos para abordar y son aspectos necesarios. Es más, les diría que muchos más necesarios que las enfermedades de transmisión sexual tan asiduamente, para mí, excesivamente exigidas en las trabajadoras sexuales. Dejo por ahí para intercambiar con el resto de los compañeros, y agradezco la invitación a los compañeros a este intercambio. Buenísimo. Obviamente estamos de acuerdo en todo, pero eso no vale porque nosotros siempre concordamos en todo, entonces no vale. No voy a decir nada al respecto de lo que diga el turco. Nos han mandado pila de mensajes por el chat que se me han desfasado. Betina Vilat, que es una médica que está en Mercedes, si no me equivoco, Betina, que está trabajando en una policlínica de infección de transmisión sexual y que nos ha hecho un montón de aportes. Capaz que ahora vamos a decir alguna cosita. Surgen todos esos otros problemas que mencionaba Daniel y que hemos ido mencionando ya desde cuando Virginia planteó cómo era su atención integral, todo ese tipo de violencias, de situaciones, de problemas de salud vinculados a lo anímico, a lo emocional, a las condiciones de trabajo ni que hablar, pero no queremos terminar la jornada de hoy sin tener la participación de la licenciada en Trabajo Social Andrea Tuana, que estaba conectada. Andrea. Sí, está. ¿Estás? ¿Sí? Sí, estoy por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Bien, lo más bien. Bueno, disculpen que me conecté al final, así que probablemente las cosas que pueda aportar quizás sean repetitivas, así que desde ya pido disculpas. Yo lo que quería era contarles que desde la Asociación Civil El Paso hicimos un diagnóstico sobre la situación de las trabajadoras sexuales en Montevideo, y de ese diagnóstico se desprenden algunas cosas que hemos escuchado por acá. En términos generales, lo que quiero decir es que cuando uno interviene, aborda o da una respuesta a trabajadoras sexuales, está dando respuesta a un colectivo de personas que trabajan en el mercado sexual. Y el mercado sexual es un mercado que en Uruguay, en el mundo también, pero en Uruguay es un mercado que es muy poderoso económicamente
es muy fuerte y que genera enormes desigualdades para las personas que transitan por ese mercado sexual brindando servicios. Y por lo tanto las condiciones laborales que se establecen en ese mercado sexual son condiciones muchas veces de explotación, condiciones paupérrimas, condiciones que de alguna forma no generan posibilidades muchas veces de elegir qué prácticas sí, qué prácticas no. Y eso, una de las cosas más complejas que tiene ese mercado sexual es que sucede en una dimensión paralela a la dimensión de la vida de todas las personas. Y eso es algo tremendamente violento, porque coloca a las mujeres que están allí, o a las personas trans que están allí, o a los varones en ese mercado, los coloca en un lugar de no ser, ¿no? No ser, porque lo que pasa en el mercado sexual no se ve, no se conoce, muchas veces produce daño. En este diagnóstico nosotros veíamos que muchas trabajadoras sexuales planteaban los niveles de daño psíquico y físico que viven en ese mercado sexual. Y además genera unos niveles de estigma y de exclusión social que son casi incomparables con otras circunstancias o situaciones de vida que tenemos en el país. Entonces, me parece que cuando uno trabaja con población, que coincido con el Turco y con Karina, que no es población vulnerable, sino que es población vulnerada, que viene de contextos de desigualdad extrema, es muy necesario que el rol de los equipos de salud sea un rol político, ¿no? Político en el sentido, yo creo que Daniel lo nombraba, político en el sentido de poder reconocer las condiciones de desigualdad en las que las personas están y cuál es el rol que va a jugar ese personal de salud cuando tiene una consulta con esa otra persona, ¿no? Y que esa consulta médica también tiene que ser, o de salud, también tiene que ser una consulta que juegue un rol en el combate de esas desigualdades, de esa discriminación y de esa exclusión. Y muchas trabajadoras sexuales en este diagnóstico nos planteaban que el encuentro con el equipo de salud es un encuentro frecuente, porque tienen que frecuentarlo, pero que era un encuentro en donde muchas veces ellas se sentían como un objeto más, en donde ese personal de salud no las miraba como personas, como sujetas de derecho, sino que las miraba como alguien que tenían que cumplir determinados exámenes o determinadas consultas para cumplir, ¿no? Como determinados requisitos. Entonces, bueno, creo que esa es una de las cosas, creo que el equipo de salud tiene un rol muy clave en poder fortalecer a las personas como sujetas de derechos y poder también sumarse a transformar esas relaciones de poder. Solamente dejo por acá porque falta tiempo y creo que hay muchas intervenciones, así que nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu participación. Yo quería ver si se está dando un diálogo ahí en el chat que se los transmito a las que no lo están viendo. Preguntaban qué pasaba con las personas menores de edad. Y Karina decía que las personas menores de edad no son trabajadores sexuales. No sé si alguien quiere hacer alguna referencia a esto, ya que surgió en el chat en cuanto a sí, Betina. Quisiera, porque es una de las cosas más recurrentes que sucede cuando nos enfrentamos con alguien que voluntariamente se presenta a firmar la libreta y se asume como una responsabilidad, y en realidad lo que está haciendo es consecuente con la explotación sexual comercial a niños y niñas adolescentes, que es penada por la ley 17.815, y que
y no existe ese tipo de trabajo, no existe esa forma de trabajo, es explotación y por lo tanto debe de ser denunciado. Hay pautas de actuación con respecto a la explotación por la CONAPES, a la niñez y la adolescencia, que también te dicen cómo manejarlos. Nosotros particularmente, las que trabajamos en calle, debemos denunciar directamente cuando constatamos que hay menores, porque, por ejemplo, en nuestro caso, si llega a venir una denuncia por fuera que no es nuestra, y la encuentran trabajando cerca de nosotras, nosotros nos procesan junto con ellos por cohecho, porque somos los mayores cercanos responsables que estamos viendo la situación de explotación sexual y no la denunciamos. A nosotras como trabajadoras sexuales, que somos, la Constitución nos da la carátula de sujetas punibles. Y otra cosa que no ahora, que se pasó, porque está, quería comentarles que me parece genial que haya venido esto de la mujer, porque de la doctora, porque la mayoría de los varones en situación de prostitución, por lo general pasa, porque está visibilizado aquí, pero si vos ves un varón sexual. Y la otra cosa, decir que por suerte la política que estaba en la iglesia, sí. No, porque se nos cortó todo lo último que dijiste, entonces no lo pudimos escuchar. Ya le apagamos la cámara, pero no, el audio igual se nos corta. Reiteranos eso último que estaba diciendo. Que se invisibiliza al ejercicio de trabajo sexual en varones. ¿Por qué? Porque está feminizada la práctica de la prostitución y del trabajo sexual. Y es necesario también poder decir que a quienes nos reconocen trabajadoras sexuales, la Constitución uruguaya es la que pasamos mes a mes al médico a que nos revise. El resto de las personas que estamos en estos momentos 5 a 1, son personas ofertantes de servicios sexuales o en situación de prostitución para trata, que no son trabajadoras sexuales. Si bien desempeñan una labor que está relacionada a la sexoerotización coital, no son trabajadoras sexuales, porque la Constitución dice que las trabajadoras sexuales somos las que pasamos mes a mes a hacernos esa libretita. Y si la policía nos agarra sin esa libreta firmada vigente al día, la primera vez nos llevan, nos notifican, y la segunda vez nos pasan por el código de falta y nos generan una sanción de 1 a 6 meses de tareas comunitarias. Entonces, no todos los que se prostituyen son trabajadoras sexuales, pero sí todas las trabajadoras sexuales pasamos por la prostitución. Clarito, perfecto, Karina. Muchísimas gracias porque fue muy clara la explicación. Bettina Vilar. Muchas gracias, Karina. Sí, nunca me había pasado que se presentara la policlínica. Es un menor de sexo masculino, pero género femenino, de 17 años, que fue por primera vez a la policlínica ayer. Y claro, no le firmé la libreta, no sabía mucho cómo manejarme, llamé a la departamental, llamé al INAU de acá. Él no le ha dicho a sus papás que está trabajando en eso, vive solo con un amigo, trabaja, o sea, él vende sus servicios, sé que no es, eso es explotación sexual, y bueno, él me pidió por favor que no le dijera a los padres, o sea que no pude citar a los papás. Yo lo conecté con la asistente social, con la psicóloga, hablé en INAU, y bueno, el INAU lo que me decía ayer que tengo que hacer la denuncia, y ella, porque tiene su seudónimo femenino y todo lo demás, me pide que por favor que no le haga la denuncia porque es su forma de estar fuera de su casa,
y de poderse mantener. Y bueno, por supuesto no le firmé la libreta, pero para no perderla, porque era la primera vez que la veía, le dije que viniera de nuevo, que le íbamos a ir buscando la vuelta, ya dentro de unos meses ya va a ser mayor de edad, para poderla seguir controlando. Por suerte todo lo que es HIV, sífilis, todo eso le dio todo bien. La mandé a vacunar para la hepatitis, el COVID, que no estaba vacunada, accedió a hacerlo. Entonces, como para no perderla, tampoco quería hacer mucha cosa en la primera, porque después sé que no va a ir más. Y tal, le sugerí otros medios de trabajo y toda la tarjeta trans y todo lo demás, pero claro, es una realidad y no viven de eso, y Mercedes es una ciudad chica, un pueblo chico, donde como en todos lados se discrimina, pero acá se conocen todos y entonces es todo más difícil. Y bueno, no sé si estoy obligada a hacer la denuncia o no, pero lo que pasa es que tengo como un debe con la paciente, con ella, que no quiero hacer la denuncia. A la vez que es una explotación sexual, ella no trabaja para nadie, lo hace por teléfono para ella misma, por lo menos por lo que me dijo. Es la primera vez que tengo un encuentro con ella y no sabría decir mucho más. Me quedé con el celular, con el domicilio, estoy en contacto con la asistente social y la psicóloga para ver cómo lo hacemos, pero realmente no sé si no sabía mucho cómo, si tengo que hacer o no obligatoriamente la denuncia, qué será mejor, qué será peor, poniendo la balanza, ¿no? No sé. Muchas gracias, Betina. Me parece que está bien, digamos, traer la realidad, lo que sucede en la realidad real. A ver, Andrea, que levantaba la mano. Sí, quería comentarle a Betina que si esto es en Mercedes, si entendí bien que es en Mercedes, El Paso tiene un servicio de atención, estamos brindando atención puntual a algunas jóvenes y me parece que podríamos generar una coordinación antes de que hagas ninguna denuncia, podríamos generar una coordinación para poder nosotros tener una entrevista con ella y ver cómo podemos ayudarla. Yo creo que la denuncia ya la hiciste en el sentido de que tú ya diste cuenta al INAU de lo que estaba pasando, en ese sentido no estás en omisión. Cuando decimos denuncia, decimos enunciar, y bueno, si nosotros desde los equipos itinerantes nos podés hacer la derivación directa, podemos intentar algún apoyo para esa gurisa, ¿tá? Mi teléfono lo tiene la gente que organizó esto, así que te lo pueden pasar y hablamos. Gracias, Andrea. Adriana Pisani planteaba algunas cosas por el chat que capaz que está bueno, digamos, mencionar en cuanto a la pertinencia o no de que la policía le solicite determinado documento o no a las trabajadoras sexuales, que como Karina decía, cuando están en calle eso sucede, pero el desconocimiento de las normas siempre es general y puede ser de la población en general y también de la propia policía, ¿no? Entonces, no sé, Adriana, si querés decirlo y... Sí, no tengo problema. Esto que planteaba Karina es una historia muy larga de lo que venimos hablando de la discriminación y lo que dijo recién el turco, que también uno va aprendiendo. Hace tiempo que no estoy trabajando con el colectivo, pero esto de son vulnerados, ¿no? O sea, justamente, ¿qué necesidad de pedir un control? Que primero no comparto tampoco esa libreta, es punitiva absolutamente, orientada a un solo riesgo laboral. La verdad, no evalúa el resto. Cuando se le pide por parte de la policía, no puede pedir algo que es un control en salud. ¿No, verdad? Es como que entren a un lugar de trabajo y le soliciten a los trabajadores si tienen el carnet de salud. Vemos la asociación de la trabajadora sexual a la delincuencia. Pedimos que se registren en un registro de trabajadores sexuales. Entonces, hay un montón de cosas que transversaliza al trabajador sexual y trabajadora sexual, que está feminizado, como decía Karina, y totalmente. Pero no entiendo que justamente el hecho de estar solas
trabajando a distancia una de otra, tanto en situación en la calle como también centralizadas en otros lugares de trabajo, la policía hace lo mismo. Solicita el carnet de control y si no está, las llevan a las seccionales locales. Eso está pasando hace muchísimo tiempo. Y no corresponde. Y dice Karina, claro, el MSP lo debería decir y aclarar. Y bueno, pero se cae de maduro que si querés pedir algo, pedí si están registradas acorde a la normativa como trabajador sexual, cosa que no comparto. Pero más allá de eso, es una visión personal puramente. Pero estamos todos en ese mismo combo. Ahora bien, le pedimos que se anoten y después le pedimos el control. Y un control de salud que no tiene gollete. Entonces, hay muchísimas cosas que reconstruir en esto. ¿Sí? Quería comentar eso porque yo comparto lo que dice Karina y no debería ser, pero es. Y en una situación de estar sola, decirle que no al patrullero cuando para, decirle no te voy a mostrar porque no corresponde. A ver, se pone en una situación de más vulnerabilidad. Ahí sí, para que la vulneren más. Entonces ahí es muy complejo este tema. Quería comentar esto porque fue una discusión eterna. El carnet de salud orientado a riesgo. Eso es un tema específico y tal cual como se habla acá. ¿Qué riesgo? Y bueno, tenemos que ver el riesgo de estar parada, el riesgo de las insuficiencias venosas, el riesgo osteomielite articular, el riesgo psicológico, el riesgo de estar al frío y al calor, de exponerme todo un invierno y el verano, expuesta, ¿no verdad? O expuesto a situaciones de maltrato, violencia simbólica, verbal. Y todo eso hace al riesgo del trabajador sexual. Disculpen, quería comentar esto, no me extiendo más, así que hablan otros compañeros. No, está bien, Adriana, perfecto. Muchísimas gracias. La verdad es que se nos terminó la instancia, que era hasta las 15:30, nos pasamos ya unos minutos. Me parece que estuvo buenísima, digamos, salieron cosas interesantísimas de un aprendizaje colectivo brutal. Me encantó esto que también que se generó en el chat y algo que comentamos antes, de cómo también estas instancias generan redes, ¿no? Que es algo muy propio también que pasa en nuestro país y que siempre alguien conoce a alguien que puede ayudar, ¿no? Que está en el tema y que bueno, le da cierta informalidad, pero da muchas posibilidades también. Y creo que, bueno, la instancia fue muy enriquecedora. No sé si Karina o alguien quería dar alguna palabra final de cierre, algún comentario, Carla o alguna de las chiquilinas, para cerrar la actividad. Patricia. Yo quería hablar. Sí. Karina, dale. Elaine, perdón. Trabajadoras sexuales no tienen solo el problema que nosotras tenemos problemas de visión por la luz negra, tenemos otros tipos solo nos hacen análisis de HIV, DDRL, PAP, pero a mí me gustaría que hicieran, yo qué sé, yo por lo menos, yo tengo problemas de visión, tengo otros problemas. ¿Qué pasa? Hay otros compañeros que tienen y solo hacen ese tipo, solo hacen un tipo de análisis. Entonces, a mí me parecería que tendría que ser salud integral, que hay muchas compañeras que tienen problemas de dolores muscular por estar de pie mucho tiempo, y no te preguntan, no te hacen un chequeo. Tenemos compañeras yo acá en Rivera hay una compañera con tumor en el cerebro, hay varias compañeras que tienen otros problemas, que tienen cáncer, que tienen, y solo enfocan en eso. Hola. Sí, clarito.
Quería decir una cosa. Gracias, Elaine. Aproveché Dale. lo que aprendí en salud. Aprendí lo que aprendí en salud ocupacional y me hice una CIMAT para trabajadoras sexuales en ruta y trabajadoras sexuales en whiskería. Y ¿sabés qué me salió? Que las trabajadoras sexuales de calle tienen, de todas las que entrevisté 20 y 20 entrevisté, en su mayoría tenían todos problemas de columna, tenían lesiones de torcedura persistente en las muñecas y en los tobillos, problemas de cadera y casi todas cosas por el frío en la espalda de los pulmones. Y las trabajadoras sexuales que estaban en las whiskerías tenían pérdida de visión y pérdida de oído por música elevada y la exposición de la luz negra en el coso. Y todas de las 40, todas tenían HPV o alguna forma. Las que estaban en calle eran más las que tenían en esófago, en la garganta, y las que estaban en la whiskería tenían más en el útero y en el ano. Entonces digo, Para que se nos corta. De la genitalidad, el cuidado a las trabajadoras. Y ahora tenemos... Espera, Karina, que se nos corta porque la señal es mala. un nuevo que ha migrado la oferta de... Se me cortó la cosa esta. A ver, ahí te escuchamos un poquito, a ver. No sé, acá se me parece todo como robotizado. Nosotros te apagamos el video para que no se nos corte el audio, a ver si con eso te podemos escuchar mejor, Karina. Dale, a ver. Bueno, yo estaba diciendo de que las ofertas de servicios sexuales migraron a lo de Internet, y como el Internet no te pide libreta para trabajar, eso genera la pérdida del control. ¿Por qué? Porque nosotras trabajamos en la educación y el monitoreo de nuestros clientes de trabajo sexual, en la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Nosotros, esa tierra llega a nosotros, que es pura gramilla, y nosotros lo largamos pero 0K. El que es cliente de trabajo sexual aprende con nosotras lo que es el uso del preservativo, lo que son las infecciones de transmisión sexual y lo que conllevan. Entonces, en esa migración que está pasando ahora las reglas es de todo por todo. ¿Y saben quiénes se llevan las culpas para el decir de la gente? Nosotras. Porque aparece cualquier brote de cualquier cosa y la culpa la tenemos las trabajadoras sexuales. Sí, claro. Y somos en realidad las que nos encargamos de muchísimas de las tareas de prevención y de promoción de las infecciones. Otra de las cosas que nos pasa enormemente es que ustedes no se hacen una idea el grado de respeto que tienen las compañeras a la gente del servicio de salud. ¿Por qué? Porque es el nexo más cercano que tienen fuera de los espacios de violencia de los que conviven. Y cuando vos te encontrás con un médico que se solidariza contigo, no que empatiza, porque en realidad cuando las primeras veces que hablan contigo te miran como una pobre desgraciada, que pobre lo que le pasó. Después de que empiezan a conocerte como ser humano y empiezan a interiorizar contigo, ahí empiezan a entenderte. Y cuando eso se consigue en un médico, trascendentalmente cambia la vida del asistente de esa policlínica y de su familia.
Y en eso tenemos un claro caso en Trinidad, que en la policlínica que estaba en la iglesia, que ahora por suerte la sacaron. Igual no dejan de rezarle, pero la sacaron de la iglesia. ¿Cómo incidió sobre todo en las compañeras VIH positivo en la adherencia a los tratamientos y en las consultas a sus hijos? Las enfermeras y las médicas aceptaban que las compañeras llevaran a hacerle consultas que no le preguntaban a sus pediatras porque le daba vergüenza decirle dónde ellas trabajaban. Y esto de tener formulario de clínica, historias clínicas paralelas, porque la de la policlínica de trabajo sexual va por un lado y el otro tratamiento de nuestra salud va por otro, eso es una de las cosas que más mal nos hace, y a la vez a muchas de las compañeras, sobre todo a las más mayores, les genera muchísima vergüenza que sus médicos sepan que están pasando en la policlínica de profilaxis, porque por lo general pasan en policlínicas a las que no viven, para que la gente de su círculo no sepa que son trabajadoras sexuales. Claro. Bueno, nos estamos repasados de tiempo, tenemos que cerrar. Hay pila de cosas interesantes también ahí en el chat para decir. Muchísimas gracias a todas, a todos. Creo que fue una instancia recontra enriquecedora. Esto creo que nos abrió más y más puertas para seguir trabajando e intercambiando sobre este y otros temas, pero me parece que si cumplimos algún objetivo fue por lo menos el de generar una visualización mayor, un intercambio, un reconocimiento y una cercanía desde lo que las propias trabajadoras nos están contando. Así que bueno, nada, tenemos que cerrar. Gracias a todas las participantes y los participantes en el día de hoy. Y bueno, quedarán todas y todos comprometidos para nuevas instancias cuando surjan. Así que muchísimas gracias. Y quedaremos nosotros comprometidos a generar nuevas instancias. Sí, por supuesto, más bien. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y con gusto. Para todos fue un tremendo aprendizaje. Tremendo, gracias.